siguiendo con el régimen financiero de los planes de pensiones, tenemos que hablar de las aportaciones al plan de pensiones. ¿Cuánto se puede aportar a un plan de pensiones? ¿Lo que se quiera? No, existe un límite financiero. Ahora estamos hablando del límite financiero, no límite fiscal, que desarrollaremos más adelante. ¿Cuánto podemos aportar a un plan de pensiones? Pues las aportaciones máximas que se pueden aportar al plan de pensiones en su conjunto son 1.500 euros anuales. Esta cifra ha disminuido en los últimos años, pasó de 8.000 a 2.000 y ahora se ha reducido a 1.500. No obstante, sí que se permite que estos 1.500 sean ampliables en 8.500, siempre y cuando estas aportaciones provengan del promotor o bien de los trabajadores, pero al propio plan de empleo. Ahora, los trabajadores no van a poder aportar tampoco lo que quieran al plan de pensiones de empleo. Las aportaciones del empleado van a ir en función de las aportaciones que realice el promotor. Y entonces se establece una tabla en la que si la aportación del promotor es inferior a 500 euros, el trabajador podrá aportar esa misma la aportación del promotor multiplicada por 2,5. Para hacer un ejemplo, si el promotor aporta 100 euros al plan de pensiones de empleo para su trabajador, el trabajador podrá aportar a ese plan de empleo los 100 euros multiplicado por 2,5, es decir, podrá aportar 250 euros. Eso sería el primer tramo. Hay un segundo tramo en que el promotor aportará entre 500,01 y 1.500 euros. En este caso, la aportación máxima que puede hacer el trabajador es la suma de 1.250 euros más la multiplicación del 0,25 por la diferencia de la aportación que realice el promotor menos 500. Haciendo un ejemplo numérico que queda más claro, en el caso de que el promotor aporte 1.000 euros, el trabajador lo máximo que puede aportar al plan de empleo sería 1.250 más el 0,25 de la diferencia de la aportación del promotor de 1.000 menos 500, es decir, del 0,25 de 500. En total podría aportar 1.375 euros. Y hay un tercer tramo que es cuando el promotor aporte más de 1.500 euros. En este caso, el trabajador solo podrá aportar la misma cantidad que ha aportado el promotor. Es decir, si el promotor ha aportado 2.000 euros, el trabajador podrá aportar 2.000 euros. Ahora, esta tabla no se tiene en cuenta cuando el trabajador obtenga unos rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros. En ese caso, en el caso de que obtenga unos rendimientos superiores a 60.000 euros, siempre solamente va a poder aportar la misma aportación que le realice el promotor. Si el promotor le aporta 100, él podrá aportar 100. Si le aporta 2.000, podrá aportar 2.000. Y todas estas aportaciones que realicen el promotor y el partícipe conjuntamente con estos límites que acabamos de hablar no podrán superar los 8.500 que hemos mencionado anteriormente. Todo esto independiente de los 1.500 que hemos dicho establecidos en un primer momento. Y luego hay que señalar una aportación nueva que se ha establecido para los planes de empleo simplificados para los trabajadores autónomos. En este caso, ya mencionábamos que los trabajadores autónomos no tienen empleador, entonces su empresa no va a poder aportar por ellos. Como ahora los planes individuales solo puedes aportar 1.500 euros a ellos, el autónomo realmente se encontraba discriminado. Entonces se permite que el trabajador autónomo pueda aportar al plan de pensiones simplificado de autónomos hasta un límite de 4.250 euros y asimismo también se ha permitido este límite para los profesionales individuales. Además de estas aportaciones que se pueden realizar al propio plan de pensiones, hay dos supuestos excepcionales en los que se pueden realizar aportaciones a planes de pensiones distintos del suyo propio, del propio partícipe, que son aportaciones a planes de pensiones a favor del cónyuge y aportaciones a planes de pensiones que estén constituidos para personas con discapacidad. Las aportaciones a favor del cónyuge solamente podrán realizarse cuando dicho cónyuge obtenga unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas inferiores a 8.000 euros. Y el límite que se puede aportar a este tipo de planes de pensiones son 1.000 euros. Y estos son independientes de las aportaciones que el partícipe realice a su propio plan de pensiones. Y en segundo lugar, como habíamos dicho, aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad.
Las personas que tengan una discapacidad, o sea, una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%, o bien psíquica igual al 33%, o una incapacidad declarada judicialmente, pueden contratar un plan de pensiones especial que se denomina constituido a favor de personas con discapacidad. Y a este plan de pensiones van a aportar tanto el propio partícipe como aquella persona que tenga una relación de parentesco de tutoría, el cónyuge y hasta los familiares hasta segundo grado. En este caso, así como también aquellos que lo tuvieran a su cargo. En este caso, el total de aportaciones que se realicen a este tipo de planes de pensiones, tanto por el partícipe como por sus familiares, es 24.250. Estos 24.250 euros pueden ser aportados bien por el propio partícipe discapacitado o bien conjuntamente con otros familiares, pero en este caso cada uno de los familiares solo va a poder aportar 10.000 euros. También independientemente, por supuesto, de las aportaciones que realice al plan de pensiones. Es decir, un discapacitado podrá aportar él solo 24.250. Podrá, pongamos el caso, su madre aportar 10.000 euros, su padre aportar 10.000 euros y a él entonces solo le quedarían 4.250 para poder aportar. Y todo esto relacionado con las aportaciones. En cuanto a las prestaciones, ya hemos dicho que se tiene que producir una de las contingencias que hemos ya desarrollado. ¿Y esta prestación cómo se puede percibir? Pues se puede percibir bien en forma de capital, bien en forma de renta, bien mixta o cualquier otro tipo que se establezca. Es decir, existe libertad para poder cobrar de la forma en la que se quiera. En el momento en el que se produce la contingencia no hay obligación de comunicarla, no es necesario elegir la forma de cobro y no es necesario decidir el momento en el que se va a percibir. Es decir, una vez que se produce la jubilación no hay que hacer nada hasta que no se decida que se va a producir que se quiere iniciar el cobro de la prestación. Entonces es cuando se podrá elegir pues la forma de cobro adecuada. Y una vez que se ha elegido, existe la posibilidad, si las especificaciones así lo permiten, de incluso modificarla. Si las especificaciones lo permiten y el grado de aseguramiento en su caso pues, así también lo permita.